Hola, ¿qué tal? Soy la optometrista Eli Galán y en este video hablaremos sobre el lente de contacto y el ojo seco. Tendremos a un invitado especial. Muy bien, doctora. Hola, ¿qué tal? Soy la optometrista. Me complace presentarles a un super invitado que tenemos para este tema de ojo seco y lente de contacto, al profesor de optometría Ricardo Flores, especialista en lente de contacto. Muchas gracias, mucho gusto por estar aquí, gracias por la invitación. Bueno, comenzando con este tema del ojo seco, ¿nos podrías indicar qué es esta condición? Ok, bueno, como seguramente pues, es del conocimiento de todo el mundo, pues todos tenemos lágrimas que humectan la superficie de nuestro ojo. Es importante contar con esta lágrima, nuestro cuerpo lo produce de manera natural y de alguna forma puede estar afectada o alterada esta condición, ya sea en su producción o en su calidad de la lágrima, y al estar afectado pues nos va a generar ciertas incomodidades o molestias que pueden ser desde muy sutiles, de que sean moderadas o incluso a grados muy avanzados que generen una incomodidad muy alta en el paciente, pero también que pueda dañar la superficie si no está esa lágrima humectando de forma adecuada la superficie del ojo. Respecto a las pruebas que se pueden realizar para saber si la persona padece ojo seco, ¿cuáles son? Bueno, ya mencionamos algunos síntomas que el paciente pudiera estar experimentando y pensar que pudiera tener ojo seco. Sin embargo, pues estos síntomas también pueden ser o estar presentes en otros problemas o en otros padecimientos, por lo tanto no sería tan sencillo que el paciente pueda él solo diagnosticar un problema de ojo seco. Pero, sin embargo, la sensación de sequedad siempre va a ser un factor importante que va a sentir el paciente y que puede acudir a un profesional en el área de salud visual para que éste pudiera evaluarlo y darle un diagnóstico como tal, como puede ser ya sea un licenciado en optometría o bien un oftalmólogo, que ambos profesionistas pueden evaluar y diagnosticar un problema de ojo seco y en algunos casos dar el tratamiento oportuno para cada paciente. Muy bien. Y entonces, ¿qué ocurriría cuando la persona que es usuaria de lente de contacto padece ojo seco? Ok. Bueno, dentro de los factores que generan el ojo seco, también habría que mencionar que puede ser uno detonante el lente de contacto. Los lentes de contacto, de alguna forma, al colocarse sobre la superficie ocular, pues van a afectar la película lagrimal. Esta afectación sí podría ser que algunos pacientes que no tienen sintomatología de ojo seco, al utilizar el lente de contacto, sí presenten sintomatología de ojo seco. Y cuando se quitan el lente de contacto, vuelven a no tener sintomatología. Entonces, sí podríamos pensar que un lente de contacto, dependiendo de sus características, pudiera ser incluso la causa de. Pero también habría que ver que ahí tenemos muchos lentes de contacto. Hay muchas tecnologías, tanto en materiales, diseños y polímeros de los cuales está formado o constituido el lente de contacto. Entonces, también tendríamos que hacer una evaluación adecuada de ver si el causante es el lente de contacto de ese ojo seco, pero la culpa también es una mala selección del material o el diseño del lente de contacto. ¿Qué nos podrías decir igual de las personas que muy comúnmente se quedan dormidos con el lente de contacto? Ok, en general los lentes de contacto blandos, que serían los únicos que podríamos pensar en esa condición para poder dormir con ellos, hay diferentes materiales como mencionábamos y no todos los lentes de contacto blandos puede un paciente dormir con ellos. Regresando a eso, hay ciertas características que debe contar el lente de contacto. Una de ellas es la cantidad de oxígeno que permite pasar a través del lente. Este oxígeno es importante para la córnea. Cuando está colocado un lente de contacto, se reduce la cantidad de oxígeno que toma del medio ambiente de forma natural y entonces lo que necesitamos es un material que permita que sea muy permeable y que permita el paso de esas moléculas de oxígeno a través del lente para que pueda oxigenar la córnea. En la actualidad tenemos muchos lentes de contacto con diferentes permeabilidades al oxígeno o paso del oxígeno a través de ellos y tiene que tener, repito, ciertas características para que alguien pueda dormir con ellos.
unos lentes de contacto que tengan una permeabilidad al oxígeno baja, no puede ningún paciente dormir con ellos. Seguramente si hiciera eso tendría muchos problemas al día siguiente, con un ojo rojo intenso, incluso algunos con dolor muy fuerte y seguramente con daño en la estructura de la superficie ocular, sobre todo en la córnea. Para que pudiera un paciente pensar en eso, tendría que tener un lente de contacto que tuviera una permeabilidad al oxígeno alta. En la actualidad, los lentes de contacto de hidrogel de silicona con los que contamos, casi la mayoría prácticamente pueden cubrir ese rubro de paso de oxígeno de una forma segura, para que un paciente de forma ocasional pudiera dormir con el lente de contacto. Muchas gracias. Respecto a otro tema, pero que está muy sonado, estamos a media pandemia, el lente de contacto y el COVID-19, ¿qué tanta relación hay? ¿Es cierto todos estos mitos que hay respecto a que no debes usar el lente de contacto o qué ocurre? Yo creo que lo primero que debemos de entender sobre el COVID es que aunque acabamos de cumplir recientemente un año con el primer caso de diagnosticado con COVID en el mundo, realmente es un padecimiento nuevo, es un padecimiento que todavía no conocemos al 100% cómo es, cómo funciona y qué está pasando. Tenemos mucha información efectivamente, y a través de esa información es como hemos empezado a actuar. De inicio, pues era lógico pensar que si era un virus que ingresaba al cuerpo humano para infectarlo a través de las condiciones mucosas, sobre todo hablando de boca y nariz, pues relacionarlo con los ojos. Los ojos pues también tenemos mucosa, que son las conjuntivas, y aparte está interconectada nuestra superficie ocular con la nariz y con la garganta, también por unos conductos, pues era lógico pensar que también pudiera ser una zona que tendríamos que estar vigilando o cuidando de alguna forma en este momento de la enfermedad y el probable contagio. También era lógico pensar que si un usuario de lente de contacto, pues si estamos diciendo que no se toque en el rostro, pues lo lógico que es un paciente se tenga que tocar los ojos para colocar el lente de contacto o retirarlo. Pero también habría que considerar muy en cuenta que un usuario de lente de contacto, antes de tocarse el rostro y colocar o manipular el lente de contacto, lo primero que debe hacer es lavarse las manos. Entonces ya estamos haciendo esa medida previa que conocemos todos como la más efectiva para evitar el contagio, que es lavarnos las manos. Y este es un proceso que los usuarios de lentes de contacto ya lo tienen bien entendido, porque ellos siempre lo han hecho. Antes de tocarse el rostro para colocarse o quitarse el lente de contacto, siempre se han lavado las manos. Entonces realmente no era un factor de preocuparnos realmente el pensar que a través de esa interacción de mis manos con mis ojos y el lente de contacto pues fuera el causante de la infección. También dentro de todos los estudios que se han llevado a cabo, sí se ha visto que efectivamente se ha encontrado el virus en la superficie ocular y también hay la probabilidad de un contagio a través de la conjuntiva. Pero recordemos que el contagio es a través del contacto directo o bien de las micropartículas o el efecto que se le llama de aerosol, de estas microgotas volando en el ambiente que pudieran llegar, pero eso ya no es culpa de las manos, eso pudiera ser el ambiente en el cual nos encontremos, o bien que efectivamente no tengamos los cuidados de lavarnos adecuadamente y hagamos la inoculación directa con las manos nosotros, pero no es culpa del lente de contacto, es culpa de una mala limpieza de las manos o un descuido por parte del usuario del lente de contacto. Entonces repito, como tal, también se ha visto que los lentes de contacto, pues la matriz es de tal forma tan cerrada que hasta ahorita no se ha visto que el virus pudiera penetrar a la matriz del lente de contacto como para decir que también es un vehículo para llevar el virus. Y la otra, pues todos los lentes de contacto se supone que cuando los tenemos guardados en estuches, lo tenemos con soluciones que están dedicadas a la desinfección del lente de contacto. En teoría, si existiera en la superficie el microorganismo,
pues una vez que hagamos nuestra limpieza convencional con las soluciones que tenemos desinfectantes, pues seguramente eliminaríamos este virus y no tendríamos la probabilidad de contagio como tal. Ahora, para concluir esto, pues efectivamente existe el contagio por vía de la mucosa conjuntival del ojo, sí existe, pero difícilmente podríamos relacionarlo con que sea el causante el lente de contacto. La causa seguramente sería otra o un descuido, pero no específicamente el lente de contacto. Muchísimas gracias, licenciado, por estar aquí con nosotros y compartirnos este conocimiento. Esperamos tenerlo en futuros videos. Gracias por la invitación y espero que esta información sea de agrado para todos los televidentes y vernos nuevamente más adelante. Gracias. Claro que sí. Esperamos que les haya gustado este video. No olviden suscribirse y darle clic en la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video.